Hola chicos, bueno, vamos a empezar a hablar del tema de tumores del sistema cardiovascular. Para iniciar, los tumores cardíacos se pueden dividir en tumores primarios, que a su vez pueden ser benignos, que son la mayoría, el 80%, y malignos, el 20%, y de estos tumores podemos decir que son muy infrecuentes, tienen una incidencia bajísima en varias series de autopsias que se han hecho. ¿Sí? Y en tumores secundarios, en metástasis, y tumores, digamos, secundarios a otros primarios, que son 30 veces más frecuentes y tienen una incidencia en la población desde el 1,7 al 14%. Acá los podemos ver cómo es la categoría, digamos, la división. Los tumores primarios se dividen en primarios benignos, en tumores primarios malignos, y después hay una categoría que se llama tumores endocrinos, que no todos lo dividen así, pero esta categorización es la más actualizada. Dentro de los tumores primarios benignos, el más frecuente es el mixoma, pero tenemos otro, rhabdomioma, que es el más frecuente en los niños, el fibroma, el fibroblastoma papilar, el lipoma, el hemangioma, el mesotelioma, el nodo auriculoventricular, teratoma y los quistes broncogénicos y pericárdicos. Y a su vez en los primarios malignos los sarcomas son los más frecuentes y dentro de ellos los angiosarcomas. En el otro costado podemos ver una división de tumores, qué tipo de tumores, tanto primarios como metastásicos, y dentro de ellos, de los primarios benignos y malignos, que acá lo dividen 75% y 25%, y en cada uno de ellos su localización más frecuente, ¿sí? Si tienen cámaras derechas o en las cámaras izquierdas. Como pueden ver en los benignos, por ejemplo en los mixomas, que son los más frecuentes, lo más frecuente es que sean las cavidades izquierdas. En cambio en los malignos, en las cavidades derechas, el 75%. Para hablar un poco de generalidad de todos los tumores, vamos a hablar de la clínica, ¿sí? Pueden ser asintomáticos u ocasionar sintomatología clínica diversa y variada, y esto va a depender exclusivamente de en dónde se encuentra el tumor, en qué cámara cardíaca, y a partir de ahí generar los síntomas. Se le llama el gran simulador porque puede presentarse casi con cualquier síntoma cardiológico, y la clínica, como ya dije, depende de su localización y su tamaño. Los benignos del lado izquierdo es lo más frecuente y los malignos del lado derecho. De esta forma pueden causar una miocardiopatía, sobre todo los tumores que infiltran las paredes ventriculares, y pueden causar a partir de esta infiltración insuficiencia cardíaca, arritmias por invasión del tejido de conducción, dolor torácico y muerte súbita. Pueden también causar afección pericárdica, pueden dar derrame pericárdico hemático, que es más común en los angiosarcomas, en los sarcomas general y en las metástasis y en los tumores malignos, y pueden causar taponamiento cardíaco. La infiltración pericárdica también se puede dar, y la pericarditis se da más en el mesotelioma. También, en la infiltración pericárdica nos va a generar una pericarditis constrictiva. Pueden generar TEP, los tumores que están en el corazón derecho pueden embolizar, sobre todo los mixomas, y causar TEP e hipertensión pulmonar, y tromboembolismos sistémicos, que acá sí es sobre todo los mixomas, porque acordémonos que el 75% se encuentran en las cavidades izquierdas, y pueden embolizar tanto fragmentos de tumor como trombos que están en la superficie adheridos, y pueden ir a miembros inferiores, a troncos supraórticos, causando, por ejemplo, una ACV o isquemia en miembros superiores. Pueden ir a las arterias coronarias y generar un infarto, y así a cualquier lecho. La embolización de los fragmentos de tumor también lo que puede causar son metástasis a distancia o destrucción de las paredes arteriales en donde impactan y forman pseudoaneurismas. También pueden causar obstrucción valvular, sobre todo los tumores pediculados, y es más común en los mixomas en la aurícula izquierda. Se mueven en diástole hacia la válvula auriculoventricular, entonces producen obstrucción del flujo, y esto causa síncope o muerte súbita, que nosotros hemos tenido pacientes con estas características, y también pueden provocar compromiso del llenado ventricular izquierdo y manifestarse con disnea, con edema agudo de pulmón, con ortopnea o síntomas de congestión.
También arritmias. Bueno, ya dijimos que los tumores pueden invadir los tejidos de conducción y pueden dar arritmias tanto auriculares como ventriculares, ¿sí? Incluidos los bloqueos auriculoventriculares. Y por último, el síndrome constitucional, que se da más en los tumores malignos y en el mixoma, que generan astenia, anorexia, pérdida de peso, febrícula, leucocitosis en laboratorio, anemia, reactantes de fase aguda aumentados, caquexia, trombocitopenia. También puede generar fenómeno de Raynaud y cianosis. A la exploración física, uno de los hallazgos por ahí de la exploración más importante es la ocultación cardíaca, que en aproximadamente el 60% de los pacientes es anormal. Lo más común dentro de todos los tumores cardíacos es que se escuche un soplo sistólico. Lo segundo es que haya un primer ruido aumentado, que haya un chasquido tumoral, que es un sonido diastólico que está asociado al prolapso del tumor hacia el ventrículo izquierdo. También puede haber chasquido de apertura y soplo diastólico, ¿sí? Y en el 15% de los mixomas se puede escuchar el plop tumoral, que es cuando los mixomas están en la aurícula izquierda. Al caer en el orificio de la válvula mitral durante la diástole, el tumor golpea la pared del endocárdico y eso genera este sonido. Se produce luego del R2 y a veces es difícil diferenciarlo de un tercer ruido por galope. En la ocultación pulmonar puede haber rales en caso de tumores sobre todo de aurícula izquierda que comprometen el lleno ventrículo, entonces generan congestión. Puede haber signos de embolias, todas esas embolias que ya nombramos a cualquier sitio pueden ser un hallazgo de un tumor cardíaco, y también signos de congestión venosa en los tumores que afectan el corazón derecho. Para hablar un poco de los exámenes complementarios, bueno, como pedimos normalmente, en laboratorio, que podemos ver también, ya lo hablamos un poco, todo lo que nos puede generar anemia, plaquetopenia, los reactantes de fase aguda, leucocitosis. El electrocardiograma puede ser normal o puede haber cambios inespecíficos, por ejemplo en la repolarización. También pueden haber arritmias, pueden haber bloqueos, puede haber microvoltaje en caso de afección pericárdica, y ni hablar que si pensamos en una embolización a las arterias coronarias, puede haber signos de infarto agudo. La radiografía de tórax puede estar normal, puede tener la alteración de la silueta cardíaca, puede haber signos de congestión pulmonar, por esto que ya nombramos, puede haber signos de derrame pericárdico y también signos de TEP. El ecocardiograma, bueno, es el método de elección para el diagnóstico de estos tumores. Incluso algunos tumores que son asintomáticos se diagnostican como hallazgos en un ecocardiograma. Y especialmente el ETE puede ver tumores pequeños, que ahora vamos a ver toda la clasificación de los tumores, pero hay algunos tumores que son más, que están dentro del miocardio, ¿sí? No protruyen tanto en la luz valvular, o lo protruyen poco y son pequeños, y con el ETE se ven mejor que con el ecocardiograma transtorácico. Y por último, el ataque y la resonancia. El ataque y la resonancia tienen una importancia bastante fuerte, digamos, en estos tumores. Primero, porque si hablamos de tumores malignos y tenemos que estadificar, tenemos que ver la relación del tumor con las estructuras adyacentes al corazón, ¿sí? En el mediastino. Y segundo, que estos tumores que yo les decía, que por ahí son, y digamos, invaden el miocardio, con estas técnicas se ve mejor el músculo cardíaco y hasta dónde llegan los tumores, y si hay más de uno incluso. Bueno, para empezar con la clasificación, vamos a arrancar con los tumores benignos. Los tumores primarios benignos, el 50% en adultos son los mixomas. En los niños los más frecuentes son el rhabdomioma, en el 40-60%. Y hay otros como los fibromas, los lipomas, los hemangiomas, el fibroblastoma papilar, los tumores quísticos no AB y los paragangliomas. Vamos a empezar uno por uno. El mixoma, bueno, es el tumor primario benigno más frecuente, ¿sí? Es el 50% dentro de los benignos. Acordémonos que los benignos eran un 80% de los primarios. Es más frecuente en mujeres con una relación 3-1 con los hombres.
en mujeres adultas de 30 a 60 años, pero bueno, se han descrito en todas las edades y ahí hubo hallazgos de este tipo de tumor en todas las edades. Hay una forma familiar que se puede dar hasta en el 7% de los casos, y en esta forma suele aparecer en pacientes más jóvenes. Son tumores múltiples y tienen la capacidad de recidivar más que los que no son familiares. Bueno, y de los familiares, entonces el más frecuente o el más conocido es el síndrome de Carney, que se basa en mixomas de varias localizaciones como cardíacos, cutáneos, mamarios, manchas pigmentadas cutáneas, hiperreactividad endocrina, por ejemplo, la presencia de síndrome de Cushing, acromegalia, tumores testiculares, schwannomas y también patología tiroidea. Ahora lo vamos a ver en la próxima diapositiva un poquito más en profundidad. Otro es el síndrome de Name, que es nebus, mixoma auricular, neurofibroma mixoide y esfélides, y el síndrome de Lamb, que es lentiginosis, mixoma auricular y nebus azul. Este tipo de tumores puede tener un comportamiento parecido al de los tumores malignos porque puede embolizar, como lo dijimos en las generalidades, y de esta manera metastatizar en otras localizaciones. Y otra de sus características es que puede recurrir tras su exéresis. Puede calcificarse, puede sobreinfectarse o sufrir una transformación maligna, que es raro, pero puede suceder. La localización más habitual, como dijimos, el 75% de los casos es en la aurícula izquierda. Después la que le sigue es la aurícula derecha. Después pueden ser vía auriculares, pueden estar en los ventrículos, incluso en la válvula aórtica, en la vena cava. La presentación más frecuente en la aurícula izquierda suele estar adherido por un pedículo en el septo interauricular, y dentro del septo lo más frecuente también es la fosa oval. El tamaño es variable, habitualmente miden de 5 a 6 centímetros y cuando están en la aurícula izquierda pueden ocupar casi toda la cavidad. Histológicamente es un tumor que deriva de las células mesenquimales multipotenciales del subendocardio, y como característica al microscopio óptico se ve una matriz mixoide rica en mucopolisacáridos, en la que se detectan unas células poligonales características con citoplasma de eosinófilos, como lo característico en la patología. Existe una tríada sintomática de los mixomas que se basa en insuficiencia cardíaca, síntomas constitucionales y fenómenos embólicos. Son como las tres características más frecuentes de este tipo de tumores. Los episodios embólicos se pueden presentar en el 30% de los casos de la presencia del tumor, de los cuales 2/3 se manifiestan como ACV, AIT o convulsiones, y 1/3 como isquemia arterial de miembros inferiores. Esas dos presentaciones son las más frecuentes. Acá tenemos los criterios diagnósticos del complejo de Carney, como les había dicho en la diapositiva anterior, que 2 o más de estos criterios con la confirmación histológica para los que tienen el asterisco. Por ejemplo, la presencia de léntigos con distribución típica, los mixomas, que ahí sí necesitamos la información histológica, el mixoma de mama, la adenocarcinoma ductal de mama, la enfermedad adrenocortical nodular pigmentada primaria, la acromegalia, tumor de células gigantes de Sertoli calcificantes, carcinoma tiroideo, el schwannoma, nebus azules, osteocondromixoma. O un criterio anterior y uno de los siguientes, que es la familiar de primer grado o la mutación genética, ¿sí? Y en el cuadrito de abajo, más sintetizado, ¿sí? Cuando hay enfermedad tiroidea, nebus azul, mixoma cardíaco y antecedentes familiares, ya podemos hablar del complejo de Carney. Este es un ecocardiograma, así de una vista apical, en el que podemos ver en la aurícula izquierda la presencia de una tumoración que ocupa, digamos, toda la cavidad y que incluso protruye en diástole hacia el ventrículo, ¿sí? Y en la imagen de al lado también se puede ver la aurícula izquierda y la válvula aórtica con la raíz aórtica, ¿sí? Su relación.
El único tratamiento definitivo es la extirpación quirúrgica, ¿sí? Se hace una cirugía con circulación extracorpórea y la idea es extirpar el tumor completo con la base de implantación. Esto quiere decir que si uno deja tejido tumoral, es probable que recidive, o es una de las, de los riesgos que hay dejar tejido tumoral en la aurícula que recidiva. Por esto se hace un abordaje quirúrgico por la aurícula izquierda, incluso en algunas oportunidades se hace desde la aurícula derecha también, como para poder ver el septum, ¿sí? Y las tasas de recidivas van desde el 4 al 15%. Bueno, el siguiente tumor benigno primario es el rhabdomioma y es el más frecuente en la edad pediátrica. Se asocia con esclerosis tuberosa en un 50% de los casos. Se encuentra en el espesor del músculo cardíaco y puede afectar a ventrículos, aurículas y septum, pero nunca afecta a las válvulas. Y en más del 90% de los casos es de aparición múltiple. Es un amartoma fetal derivado de mioblastos miocárdicos embrionarios y al microscopio podemos ver células grandes, vacuoladas, de forma ovoide, y característicamente aparece una célula en forma de araña que se llama spider cell, que es como patoneumónica. Si son, digamos, asintomáticos y no tienen compromiso hemodinámicos, muchas veces no se operan porque pueden retrogradar espontáneamente, y si en el caso de que sean sintomáticos o al tener el flujo intracardíaco, se pueden operar. En esa imagen que les puse abajo se ve como son varios tumores de un tamaño pequeño y que protruyen a la cavidad, pero que están, y sobre todo dentro del músculo cardíaco. El fibroma es un tumor del tejido conectivo que deriva de los fibroblastos. Es raro dentro de los tumores cardíacos y puede aparecer en cualquier edad y de sexo, pero es más habitual en la edad pediátrica. Es intramural también. Generalmente es único y afecta al espesor de las aurículas, de los ventrículos y del septum interventricular. Por su carácter infiltrativo puede invadir tejido de conducción y generar arritmias o muerte súbita. Y los fibromas sintomáticos sí deben intervenirse quirúrgicamente. Se realiza la extirpación total o parcial del tumor y sustitución de la parte resecada con parche de material sintético. Sí, en el caso de que sean irresecables y sintomáticos, se puede considerar el trasplante. El fibroblastoma papilar es un tumor benigno que deriva del endocardio. Es el segundo tumor benigno cardíaco más común en los adultos y afecta tanto hombres como mujeres en una edad promedio de 60 años. Generalmente está situado en una válvula, ¿sí? Las más frecuentes son la aórtica o la mitral, y menos frecuentemente en la tricúspide, en la pulmonar, en el septum interventricular o interauricular. Son de tamaño pequeño, generalmente menores de 2 centímetros, y están adheridos al endocardio por un pedículo, y característicamente presentan unas prolongaciones en forma de anémona. Abajo, al medio, se ve una foto de la macroscopía, digamos. Como se pueden ver, tiene en estas prolongaciones, y más hacia la derecha podemos ver una foto histológica. ¿Qué peligro tienen estas prolongaciones? Es que pueden soltarse y embolizar, y también pueden dar signos de obstrucción al flujo intracardíaco. Se tienen que operar este tipo de tumor, sobre todo por esta posibilidad de embolización. Y en la primera foto es una foto de la válvula aórtica y se ve pegada a la valva esta formación de tumor. Bueno, para hablar de otros que son menos frecuentes todavía, el lipoma son 3% de los tumores benignos, es más frecuente en el ventrículo izquierdo o en la aurícula derecha, y generalmente son asintomáticos y no requieren tratamiento, pero cuando crecen mucho sí pueden producir síntomas y requerir tratamiento quirúrgico.
Los teratomas son más frecuentes en la edad pediátrica y sobre todo en el sexo femenino y contienen elementos de las 3 capas germinales del corazón. Pueden ser grandes y llegar a medir 15 centímetros. Generalmente son de localización extracardíaca y se encuentran adheridos a la base de la raíz aórtica o de la arteria pulmonar. Al microscopio óptico se pueden ver restos de tejidos, de diversos tejidos pancreáticos, tiroideos, hematopoyético, muscular, intestinal, óseo, cartilaginoso y deben ser tratados quirúrgicamente. Los tumores quísticos del nodo AB son tumores que derivan de restos de células mesoteliales que quedan atrapadas en la región del nodo auriculoventricular durante el desarrollo embrionario. Son pequeñas tumoraciones de menos de 15 milímetros que se encuentran en el septum interauricular en la región del nodo auriculoventricular. Son más frecuentes en las 2 primeras décadas de la vida y en mujeres, o sea, mujeres jóvenes, y según su localización cursan con bloqueo auriculoventriculares o con taquicardia ventricular. Dependiendo de la forma de su expresión clínica, pueden ser tratados con marcapasos o CDI y la resonancia es muy útil para diagnosticarlo, ya que en el ecocardiograma es muy difícil verlos, miden 15 milímetros, así que es casi imposible. Pero bueno, se tienen que sospechar en mujeres jóvenes o en realidad en personas jóvenes que tengan estos trastornos. Gangliomas, que son muy raros y surgen de células intrínsecas paraganglionares cardíacas, que se da más frecuentemente en adultos, son tumores muy vascularizados y productores de catecolaminas, por lo que pueden producir hipertensión, cefalea y flashing. Incluso se pueden medir las catecolaminas en orina como en el feocromocitoma. Suelen localizarse en el pericardio, pero son localizaciones más frecuentes en el techo de la aurícula rodeando la raíz aórtica. Pueden ser de gran tamaño y requerir cirugías masivas. Y por último tenemos el quiste broncogénico, que son formaciones quísticas pequeñas de tejido del árbol respiratorio embrionario que quedan como secuestradas en miocardio. Son tumores que también se tratan de forma quirúrgica y los hemangiomas son raros. Se presentan entre el 5 y el 2% de los tumores cardíacos benignos. Su presentación se da a cualquier edad y género. Frecuentemente son asintomáticos y su diagnóstico es incidental, pero pueden presentarse en un síndrome de Casabach-Merritt, que es caracterizado por múltiples hemangiomas asociados con recurrente trombocitopenia y coagulopatía. Son predominantemente intramurales o endocárdicos, se ven mejor por imágenes con contraste, ¿sí? Justamente porque son muy vascularizados, y está descrita la regresión espontánea del hemangioma, por lo que la cirugía no siempre está indicada, particularmente en lesiones que no son resecables, que son asintomáticas o en pacientes con alto riesgo quirúrgico. Bueno, esos fueron los tumores benignos entonces. Ahora vamos a hablar un poco de los tumores malignos. Representan alrededor del 25% de los tumores cardíacos. Los más frecuentes son los sarcomas. En orden, el angiosarcoma es el más frecuente, después tenemos el rhabdomiosarcoma y el fibrosarcoma, seguidos del mesotelioma y del linfoma. Asientan más en las cámaras derechas, sobre todo en la aurícula derecha, y de ahí invaden otras estructuras cardíacas como el BD, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, la arteria pulmonar, el pericardio o el tabique interauricular o ventricular. El angiosarcoma tiene tendencia a infiltrar el ventrículo derecho, ¿sí? A la izquierda de la pantalla tenemos la división dentro de los sarcomas: el angiosarcoma, el rhabdomiosarcoma, el fibrosarcoma son los 3 más frecuentes, el osteosarcoma, el sarcoma neurogénico, el leiomiosarcoma, el liposarcoma y el sarcoma sinovial. Y dentro de otros tumores, digamos, fuera de los sarcomas, tenemos el mesotelioma, el linfoma maligno, el timoma maligno y el teratoma maligno. Sobre todo son polipoides, infiltrativos e intracavitarios. Son más habituales en la tercera, cuarta o quinta décadas de la vida y más en sexo masculino. Tienen crecimiento rápido, con carácter infiltrativo e invasivo de estructuras mediastínicas y torácicas, y poseen gran tendencia a producir metástasis a distancia, especialmente en pulmón, pero también en riñón, en hígado, en glándula suprarrenal y en hueso.
29% de los pacientes en el que se diagnostica un tumor maligno primario ya tienen metástasis en el diagnóstico. De los sarcomas en general son los tumores primarios malignos más frecuentes y representan el 1% de los sarcomas de los tejidos blandos del organismo. Y como ya repetimos varias veces, angiosarcoma es el más frecuente. El tratamiento quirúrgico en los tumores cardíacos malignos permite la extirpación tumoral, tanto parcial como total, y también permite la toma de biopsia y la tipificación histológica del tumor. Responden parcialmente a la quimio y la radioterapia. Prácticamente ninguno se puede utilizar quimio y radioterapia como terapia curativa, sino que son adyuvantes al tratamiento quirúrgico. La sobrevida aumenta si se realiza tratamiento quirúrgico con escisión total del tumor, es decir, sacar el tumor con márgenes libres, si no hay presencia de metástasis, si están clasificados como de bajo grado anatopatológicamente y si tienen menos del 50% de su tejido necrosado y si afectan el corazón izquierdo. O sea, todas estas condiciones hacen que la sobrevida aumenta. Si aparece alguna de las otras condiciones, ya la sobrevida disminuye considerablemente. Esta sobrevida estaba estimada en 23 meses luego del diagnóstico y aumenta un poco con las condiciones previas. El trasplante de corazón ha tenido resultados poco claros y contradictorios por los factores limitantes de este tipo de tratamiento y el mayor riesgo de recurrencia del tumor con el tratamiento inmunosupresor. Por eso no se utiliza como tratamiento el trasplante. El angiosarcoma, entonces dijimos el sarcoma más frecuente, es una neoplasia constituida por células malignas que forman unos canales vasculares y es más habitual en el sexo masculino. Puede presentarse a cualquier edad, pero se da más en la adultez, entre los 20 y los 50 años. La aurícula derecha es la cámara cardíaca más frecuentemente aumentada y después sigue el ventrículo derecho del pericardio. El sarcoma de Kaposi es una variedad de angiosarcoma que es común en los pacientes con VIH. Ahí tenemos unas imágenes, tanto de anatomopatología, macroscopía. Vemos cómo se afecta el tejido auricular como ventricular. Y al lado una foto de un ecocardiograma en el que también se puede ver una tumoración intracardíaca. Bueno, para hablar del rhabdomyosarcoma, está compuesto de células musculares de tipo estriado, es el segundo tumor cardíaco maligno, pueden localizarse en cualquier cámara o estructura cardíaca, el 60% afecta múltiples localizaciones y el 50% tienen invasión del pericardio. Es intraparietal, pero puede protruir ya sea hacia el exterior o intracavitariamente, invadiendo válvulas cardíacas, aurículas y ventrículos. El hallazgo son los rhabdomioblastos en forma de renacuajo, en forma de raqueta o con un núcleo excéntrico, de forma redondeada con núcleo y abundante citoplasma, o células gigantes con muchos núcleos y abundante citoplasma. También se pueden encontrar en forma de telaraña como colas periféricas. El fibrosarcoma es un tumor mesenquimal maligno que deriva de los fibroblastos, se puede presentar en cualquier localización cardíaca y los fibrosarcomas intracavitarios en la aurícula izquierda pueden causar un cuadro clínico y ecocardiográfico superponible con el mixoma en la aurícula izquierda. De estos se diferencian por la falta de motilidad, por la amplia base de implantación y por tener un carácter infiltrativo. Ahí vemos cómo está infiltrando el septum interauricular un tumor, entonces si tiene ese carácter de invasión, nos hace pensar más en un fibrosarcoma. El linfoma, para salir ya de los sarcomas, pasamos a otra categorización, digamos. El linfoma es un tumor que puede afectar de forma primaria el corazón y muchas veces cuando se diagnostica en el corazón, ahí está en otras localizaciones también. Pero bueno, si hablamos linfoma cardíaco primario, es el que de manera primaria afecta el corazón. Son muy infrecuentes, representan alrededor del 0,25% de los tumores de las series de autopsias y pueden afectar aurículas, ventrículos y pericardio, con la posibilidad de invadir otras estructuras como el septum interventricular y válvulas.
Si se hace el diagnóstico definitivo del linfoma por biopsia, puede tratarse con quimioterapia, al igual que se trata el linfoma en otras localizaciones, y el pronóstico es muy malo, tienen poca supervivencia, si es que se diagnostica antes de su muerte, ¿no? Y el mesotelioma es un tumor primitivo maligno del pericardio. Del pericardio es el más frecuente. Se da más en varones a cualquier edad, pero es más habitual en adultos. No se ha encontrado una correlación entre la exposición a asbestos, a diferencia de los tumores pleurales, y generalmente es difuso y afecta al pericardio tanto parietal como visceral y puede invadir el epicardio, pero no se extiende hasta el endocardio ni a las cámaras cardíacas. Habitualmente el paciente tiene signos de derrame pericárdico, como hemopericardio y constricción pericárdica, es decir, pericarditis constrictiva. El drenaje pericárdico alivia los síntomas y la pericardiotomía total con extirpación completa de la neoplasia es imposible, así que se hacen tratamientos con quimio y radioterapia que pueden llegar a alargar la vida de los pacientes, pero nunca son curativos. Ya la última parte de la clase vamos a hablar de los tumores secundarios o metastásicos, que son los más frecuentes. Son unas 20 a 40 veces más frecuentes que los tumores primarios, tanto benignos como malignos. Las metástasis son más frecuentes de los carcinomas con respecto a los sarcomas y aparecen generalmente en enfermos de más de 50 años, afectando a ambos sexos por igual. El melanoma tiene gran tendencia a causar metástasis en el corazón y se considera que el 50% o más de estos tumores las ocasionan. Carcinomas, sarcomas, linfomas, leucemias y otras también lo pueden causar, y las neoplasias con mayor índice de afectación cardíaca, aparte del melanoma, son el carcinoma broncogénico, el carcinoma de mama y los carcinomas de mediastino. Las neoformaciones a partir del sistema nervioso central son las únicas que no ocasionan metástasis en el corazón o en el pericardio. Tratamiento, dado el carácter diseminado y en la enfermedad neoplásica, el tratamiento de los tumores cardíacos secundarios tienen malos resultados, obviamente porque ya tenemos un tumor de otra localización, estadio 4. Dependiendo del tipo histológico del tumor y su radiosensibilidad, se pueden realizar tratamientos combinados con radio y quimioterapia. Esto depende obviamente de qué tumor primario estemos hablando. En casos de derrame pericárdico significativo o taponamiento cardíaco se realizan ventanas y drenajes pericárdicos. Esto ya sabemos que es simplemente sintomático. Y de lo último que vamos a hablar es del tumor carcinoide. Es una neoplasia que deriva de las células del sistema endocrino difuso y pertenece a la familia de los tumores neurosecretores. La localización más frecuente de estos tumores es el aparato digestivo, intestino delgado, recto y apéndice, y después siguen el estómago, la ampolla de Vater, el divertículo de Meckel, el esófago y las vías biliares, aunque también fuera del sistema digestivo se pueden localizar en bronquio, ovario y testículo, pero es menos frecuente. Estos tumores neurosecretores lo que tienen es el poder de liberar serotonina, ¿sí? Y otras sustancias. Las que más nos interesan son la serotonina y las calicreínas, ¿sí? Pero también liberan 5-hidroxitriptamina, liberan prostaglandinas, ACTH, insulina, catecolaminas, ¿sí? Son liberadores de muchas sustancias que en este caso esas sustancias que se liberan van a afectar a estructuras intracardíacas, ¿sí? De una manera secundaria. El tumor carcinoide nunca se localiza en el corazón, o sea, la formación tumoral nunca está adentro del corazón, y tampoco es común que hagan metástasis, ¿sí? Dentro de las cavidades. Como ya dijimos, el compromiso cardíaco está en relación con la serotonina, la bradicinas y otros mediadores que afectan al corazón derecho, sobre todo las válvulas tricúspide y pulmonar. Estos mediadores lo que hacen es que se genere un depósito de tejido fibroso debajo del endotelio que puede provocar engrosamiento de la pared del ventrículo derecho y las válvulas tricúspide y pulmonar, lo que puede producir estenosis y doble lesión valvular. Los enfermos con gran afectación del endocardio del ventrículo derecho pueden cursar con un cuadro de miocardiopatía restrictiva, y también
ocasionalmente puede estar engrosado el endocardio del corazón izquierdo y la válvula mitral, pero solamente si existe un defecto septal auricular y un cortocircuito derecho-izquierdo, si no, no se ven afectados. Ay, perdón. Por tratarse de un tumor de crecimiento muy lento, en casos seleccionados se puede hacer tratamiento quirúrgico, es simplemente para aliviar la sintomatología, pero nunca obviamente es curativo. Ya sabemos que esto es un efecto de un tumor que está localizado en otro lugar. Muchas veces la afección cardíaca que tienen estos tumores no permiten que al paciente se lo pueda operar del tumor, digamos, del tumor primario. Entonces, primero hay que arreglar el defecto cardíaco y luego pensar en arreglar el tumor, digamos, en operar el tumor primario. Y otra alternativa en situaciones especiales, en cuidados paliativos, es la valvuloplastia con balón de estas válvulas afectadas, simplemente para dilatarlas. Bueno, acá está la bibliografía, espero que les haya interesado la clase y cualquier consulta me preguntan. Adiós.